Lazos rotos. Un romance de gárgola protectora. Libro 2 de la serie Corazón de Piedra. Escrito por Demelza Carlton. 35. Se había acostado con la luz del día, las persianas completamente abiertas, así que Dunstan tuvo que esperar en las paredes hasta después del atardecer antes de poder ir a ella. Al principio, ella simplemente se había quedado allí sin moverse ni decir nada. Luego había empezado a llorar, y no mostraba señales de detenerse. Su corazón sufría por ella. En el momento en que el sol se deslizó por debajo del horizonte, él cruzó la habitación a zancadas rápidas y se deslizó detrás de ella en la cama, atrayéndola hacia sí. Ahora estaba sollozando de verdad, todo su cuerpo temblando. «Está bien. Está bien», la consoló, aunque sabía que era mentira. Nada que pudiera romper el corazón de una mujer tan profundamente podría estar bien de ninguna manera. «¿Lo encontré? Lo encontré, Dunstan. Morgan está muerto. Realmente se ahogó. Se hundió con su barco y lo encontré». Entre sollozos la historia se derramó. Había encontrado el cuerpo de su marido y el barco en el que navegaba cuando murió. Ahora sabía con certeza que nunca volvería. A través de todo, cada desgarrador detalle, él la sostuvo, hasta que ella se quedó quieta, y él pensó que dormía. Quizás lo hizo por un corto tiempo. La oscuridad definitivamente había caído cuando ella habló de nuevo. «Me siento tan sola, Dunstan». «No estás sola. Estás aquí conmigo. Te mantendré a salvo, lo prometo». ¿Y si quiero sentir más que solo seguridad? Él exhaló un suspiro. «Lo que sea que desees, nómbralo. Si puedo dártelo, es tuyo». «¿Quiero sentirme amada? Como que no estoy sola. Quiero sentir». Él apretó sus brazos alrededor de ella. «Sé que puedes sentir esto. Estoy aquí, Anémone. No te dejaré. Quiero más que tus brazos a mi alrededor. Quiero sentirte dentro de mí». No debería haber sido posible, pero su polla se puso en atención, como si ella la hubiera llamado por su nombre. La maldita cosa ni siquiera tenía un nombre. Él no podía, esto era. «Dunstan, ¿quiero que me folles?» 36. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Anémone se retorció para quitarse la ropa y la arrojó al suelo. Luego se presionó contra Dunstan y el triunfo brotó en su pecho. No podía estar imaginándolo. Esa tenía que ser su dura longitud, clavándose en su cadera. Él también deseaba esto tanto como ella. Se frotó contra él. «Fóllame, Dunstan. Fuerte. Para que olvide todo lo que vi hoy, y solo pueda pensar en ti». Él la envolvió con sus brazos nuevamente, más vacilante ahora que tocaba piel desnuda. Luego deslizó una mano por su vientre, tan lentamente que era una tortura. Finalmente introdujo un dedo dentro de ella. «Más», exigió ella, alcanzando para hacer que se lo diera. Algo se enroscó alrededor de su muñeca, sujetándola con firmeza, antes de atar también su otra muñeca, dejándola sobre la cama a su lado. ¿Era esa su cola? 2 dedos ahora, frotando contra su clítoris en cada empuje dentro de ella. Dios, esto era mejor de lo que había imaginado que podría ser. 3 dedos, uno de ellos curvado en el ángulo perfecto para, ¡oh Dios! Luego su pulgar aterrizó en su clítoris circulándolo justo como debía, mientras sus dedos empujaban más profundo, más fuerte, y ella no podía. Dejó escapar un grito. «¿Estás satisfecha?», preguntó él, con la voz áspera en su oído. Y eso era tan duro contra su cadera, incluso más grande y duro que antes. Debería haber dicho que sí. Un orgasmo glorioso era más de lo que merecía. Era una viuda. Se suponía que debía estar de luto, maldita sea. Pero quería. «Quiero más», dijo. «Quiero que me folles. Apropiadamente. No solo con tus dedos.
Por favor, Dunstan, necesito sentirte dentro de mí. Anémone. Ni se te ocurra disculparte o decirme que no puedes. Puedo sentir lo dura que está tu polla, y quiero que me folles con ella. Ahora. Intentó alcanzar detrás de ella para agarrarlo, pero su cola aún sujetaba sus manos con fuerza, así que en su lugar se presionó contra él, la suavidad de su cuerpo contra la dureza del suyo. Por favor. Su mano se movió a su cadera, agarrándola suavemente. El calor de él entre sus muslos, listo para entrar en ella, pero no del todo. Por favor, Dunstan, suplicó. Con un poderoso empujón la empaló y ella gritó en triunfo. Sintió eso, sin duda. No podía pensar en nada más que en el calor duro y fundido de él moviéndose dentro de ella, más profundo de lo que había imaginado posible, llenándola. Su mano volvió a su clítoris, acariciándola al mismo ritmo de sus embestidas. Lento y constante, como el latido del universo. Su universo, porque no había nada más que ella y él, y la sensación de lo que él le estaba haciendo. Estaba tan perdida en el placer de su toque, tanto dentro como fuera, que apenas sintió el orgasmo construyéndose hasta que la sensación fue tan inmensa que se sintió impotente para detenerlo. La arrastró en una ola de éxtasis y todo lo que pudo hacer fue gritar su nombre, una y otra vez, porque no había espacio para nadie más que Dunstan en sus pensamientos, mientras él poseía su cuerpo tan completamente. 37. La luz del sol se filtraba por la ventana de Anémone cuando abrió los ojos a la mañana siguiente. Por un momento se preguntó si lo había soñado todo, pero sabía que no podía ser. Entre su desnudez, la mano de piedra que le cubría el pecho y la otra mano de piedra curvada alrededor de su cadera, no había forma de negarlo. Morgan estaba muerto, y acababa de tener el mejor sexo de su vida con una gárgola. Intentó apartar sus manos para poder levantarse, pero no se movían. En su lugar, tuvo que retorcerse para liberarse de su agarre, solo para descubrir que había estado compartiendo la cama con una estatua real. Le tomó un momento recordar lo que él había dicho sobre la luz del sol, cómo lo convertía en piedra, como la gárgola en el techo. ¿Lo había medusado al pedirle que se acostara con ella? Nunca se lo perdonaría si fuera así. Pensó por un momento, luego agarró la colcha y la arrojó sobre él. A continuación, cerró las persianas para que la luz del sol ya no se derramara sobre la cama. En algún lugar de la casa sonaba un teléfono. Anémone maldijo, agarrando una bata para echársela sobre los hombros mientras corría hacia el sonido. Por supuesto, la llamada pasó al buzón de voz antes de que encontrara su teléfono. Y era un número desconocido, así que no podía devolverles la llamada. Sostuvo el teléfono frente a ella, mirándolo fijamente, deseando que volvieran a llamar. En su lugar, alguien comenzó a golpear su puerta principal. Se puso la bata correctamente, la ató con fuerza alrededor de su cintura y se dirigió a la puerta. ¿Quién es?, gritó. Solo Catena tenía las llaves de la puerta principal, así que tenía que ser. Es la policía, doctora Siber. Su vecina estaba saliendo para el trabajo, así que nos dejó entrar. Vaya, eso apestaba. De ninguna manera iba a abrir la puerta con solo su bata si estaban aquí. Denme un minuto para vestirme y volveré enseguida, dijo. La cama estaba vacía cuando llegó al dormitorio, aunque la colcha yacía en un montón junto a la pared, en lugar de sobre la cama, donde la había dejado. Dunstan debía estar bien, a pesar de su exposición a la luz del sol. Se vistió rápidamente con lo primero que encontró. Luego se dirigió de vuelta a la puerta principal para dejar entrar a la policía. ¿Podemos pasar?, preguntó uno de ellos. Quería decir que no, pero tampoco quería hablar con ellos afuera en el rellano. Anémone suspiró. Está bien. Los condujo a la cocina. Mientras decían lo que quisieran decir, al menos podría hacer algo de café. Tal vez incluso el desayuno. Un gorjeo llamó su atención hacia la esquina, donde Lucky estaba sentada expectante junto a su cuenco vacío.
Cierto. La gata también necesitaba desayunar. Los dos oficiales tomaron asiento en los taburetes y luego se quedaron allí, observando en silencio, mientras Anémone alimentaba a la gata y preparaba café. Finalmente, solo para romper el silencio, dijo: ¿Quieren uno? Y señaló su café. Ambos negaron con la cabeza. Rápidamente estaba perdiendo la paciencia con estos dos. ¿Están aquí para decirme que mi marido está muerto? Porque ya lo sé. Primero todos los demás fueron rescatados menos él. Luego el forense lo declaró muerto. Y ayer, mientras estaba en el trabajo, encontramos el bote con su cuerpo todavía dentro. Su esqueleto, vistiendo su camisa, ya que no quedaba mucho de él después de casi un año en el agua. Las lágrimas llenaron sus ojos, amenazando con caer, pero las apartó. No lloraría frente a estos dos extraños. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Finalmente, uno de ellos dijo: «Soy el detective Rasul y este es el detective Nuncio. Lamentamos su pérdida y sentimos tener que molestarla en un momento tan difícil, pero queremos saber si reconoce esto». Sacó una tableta, se desplazó hasta algo, y luego sostuvo la pantalla para que ella pudiera verla. Era una pared, con letras rojas garabateadas en lo que parecía lápiz labial. «Díganos dónde está si no quiere correr la misma suerte». Anémone parpadeó. «No entiendo». Rasul recuperó la tableta. Tampoco lo entiende la enfermera que compró su antigua casa. Llegó a casa después del turno de noche en el hospital y encontró esto. Por eso no lo reconocía. Era la pared de la sala de estar, que había estado cubierta de estanterías cuando Anémone y Morgan vivían allí. Sigo sin entender. De alguna manera, la noticia del bote que encontraron se filtró a los medios. Afortunadamente, hemos logrado mantener en secreto por ahora la noticia sobre el cuerpo de su marido y los otros objetos en el bote, pero parece que alguien vio las noticias y vino a buscarla. O a él, si creen que todavía está vivo. Pobre enfermera. Al menos no había estado en casa cuando llegaron a su casa. Si hubieran venido aquí, Dunstan los habría molido a golpes en nombre de protegerla. Bueno, probablemente si no hubieran venido cuando estaban ocupados. Su mente volvió a lo que el detective había dicho. ¿Qué otros objetos? No había visto otro cuerpo, pero ver el de Morgan ya era bastante malo. No es como si hubiera buscado a alguien más. ¿Qué sabe sobre drogas ilegales, doctora Siber? Ella exhaló un suspiro. ¿Que son ilegales? Mire, sé que tengo formación en química, lo que significa que todos piensan que estoy a una mala decisión de convertirme en Breaking Bad, pero mi doctorado fue en corrosión marina, y mi trabajo es la conservación de artefactos para un museo donde soy una de las curadoras asistentes. Lo único que sé sobre las drogas ilegales es que son malas. ¿Sabía que su marido estaba involucrado en el tráfico de drogas ilegales? Anémone estalló en carcajadas. ¿Morgan? No puede hablar en serio. Ni siquiera tomaba paracetamol para el dolor de cabeza. Era tan antidrogas. Es decir, su madre murió por una sobredosis accidental. Y no eran drogas ilegales. Ella y el padre de Morgan tuvieron un accidente de coche, y ella tenía unos analgésicos recetados, de los que accidentalmente tomó una sobredosis. El padre de Morgan la encontró y, bueno, imagino que sabe que se sintió responsable del accidente y de su muerte, y no quería vivir sin ella, y aún quedaba suficiente medicación para el dolor. Anémone tragó saliva. Morgan quedó devastado. Por eso no tomaba nada, solo por si acaso. Así que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que tuviera algo que ver con las drogas, legales o ilegales. Otro intercambio de miradas. ¿Entonces puede explicar esto? Otro deslizamiento en la tableta y una nueva imagen en la pantalla. Esta vez mostraba un montón de cajas metálicas abiertas sobre una mesa. Esas cajas estaban en la cabina del barco con el cuerpo de Morgan,
dijo Anémone lentamente. Pero no hay manera de que él hubiera aceptado transportar drogas. Estaba cubriendo a Janus Smith, el dueño del Perfect Catch, quien estaba enfermo y no podía hacer el viaje charter, así que le pidió a Morgan que lo hiciera por él. Si Morgan hubiera sabido que había drogas en esas cajas, nunca habría subido a ese barco. Es metanfetamina. El valor en la calle de un cargamento de este tamaño es más de 10 veces lo que valía el barco, o al menos lo que fue el pago del seguro. Anémone se encogió de hombros. No sabría nada de eso. No era el barco de Morgan ni el mío. Si estaba asegurado, ese era asunto de Janus, no nuestro. ¿Doctora Sieber, su marido, tenía enemigos? No. Era un hombre encantador y amable, dispuesto a hacer favores a cualquiera, incluso a navegar el oxidado barco charter de Janus, cuando el hombre era demasiado tacaño para contratar personal que lo cubriera. No puedo pensar en nadie a quien no le agradara Morgan. Era maravilloso. Ahora se le estaban saltando las lágrimas de nuevo, y esta vez no pudo contenerlas. Llorando en su café, nada menos. ¿Doctora Sieber pudo ver de cerca el cuerpo? Anémone cerró los ojos. Tenía grabaciones en vídeo de la inmersión, pero no necesitaba descargar ni un segundo de ellas, cuando todo se repetía una y otra vez en su mente. Estaba boca abajo, llevando la camisa que le compré en el suelo debajo de la consola. Cuando intenté sacarlo, su cabeza como que se deshizo. Justo como los cuerpos del Batavia. Golpeados hasta la muerte por sus propios compañeros de barco. Los detectives asentían como si esto fuera algo bueno. Una fractura de cráneo, probablemente la causa de la muerte, aunque es imposible estar seguros después de tanto tiempo en el agua. Alguien lo golpeó. Alguien lo golpeó en la parte posterior de la cabeza cuando descubrió las drogas y se opuso, o amenazó con llamar a la policía. Porque Morgan nunca se habría quedado callado. Y si los traficantes creían que aún estaba vivo, y sabía dónde estaban sus drogas desaparecidas, no era de extrañar que lo estuvieran buscando. Pero en su antigua dirección, que habían dejado hace un año para mudarse aquí. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran su error y vinieran por ella. O peor, lastimaran a esa pobre enfermera que no tenía nada que ver con todo esto. ¿Doctora Sieber? Se aferró a la barra, en un esfuerzo por dejar de tambalearse. Esto era demasiado, a primera hora de la mañana, antes de que incluso hubiera terminado su primera taza de café. Especialmente después de todo lo que había pasado ayer. Doctora Sieber, aquí tiene mi tarjeta. Si recuerda algo importante sobre su marido o el barco o lo que vio en el barco ayer, por favor llámenos. Y por favor no salga de la ciudad en caso de que tengamos más preguntas. Se levantaron para irse. Una risa histérica burbujea en su interior. ¿A dónde iría? Todas las fronteras están cerradas para contener este estúpido virus. Aunque quisiera, mi vida, mi hogar, incluso el cuerpo de mi marido, todo está aquí. Si descubren algo sobre las personas que mataron a mi marido, me encontrarán aquí. Lamentamos mucho su pérdida, doctora Sieber. Nos mostraremos la salida. En realidad, ella los acompañó a la salida, y una vez que cerró la puerta firmemente detrás de ellos, también echó el cerrojo. No se podía ser demasiado cuidadoso, con traficantes asesinos por ahí. 38. Un mensaje de Emily le informó que no bucearían hasta que la policía terminara de sacar el barco, así que no la necesitarían hoy. Anémone consideró llamar al trabajo para reportarse enferma, pero no soportaba quedarse en casa con sus pensamientos tan enredados, así que se cambió a ropa de trabajo y se fue a la prisión. Beth se alegró de verla y de inmediato la puso a catalogar los artefactos que los arqueólogos habían traído el viernes. Era una tarea lo suficientemente repetitiva, como para no requerir demasiado pensamiento, pero al mismo tiempo requería la concentración suficiente para evitar que su mente divagara hacia otras cosas que prefería evitar.
Barcos y cuerpos para empezar. El sol se ocultaba tras nubes de tormenta que se acercaban mientras Anémone caminaba a casa, dándole apenas tiempo suficiente para calentar algo para cenar antes de que apareciera Dunstan, luciendo tan vivo como siempre, y como si no se hubiera convertido en una estatua en su cama esa mañana. Parecía el hombre atractivo que le había hecho el amor anoche. Si cerraba los ojos aún podía sentirlo. Pero no podía pensar en eso ahora. Necesitaba contarle sobre el asesinato de Morgan y las otras cosas que la policía había compartido. Entre bocados de curry verde con arroz hecho en la olla de cocción lenta el domingo, le contó todo. Cuando terminó, no quedaba nada más que unos granos de arroz pegados al costado de su plato, y la botella de vino que había abierto para acompañar la cena estaba medio vacía. Lo único que sé con certeza es que Morgan nunca habría tenido nada que ver con el contrabando de drogas. Así que si alguien lo mató fue por eso. A diferencia de la policía, Dunstan simplemente asintió. Al menos él le creía. Me parece que las personas con respuestas eran los contrabandistas que estaban en el barco con él. Los que fueron rescatados. Y quizás el dueño del barco, ya que fue él quien fue contratado para transportar las drogas en primer lugar, dijo Dunstan. Anémone extendió los brazos. ¿Pero qué puedo hacer al respecto? La policía probablemente ya esté hablando con ellos o lo hará pronto, y quien escribió esa amenaza en la pared lo hizo para mí. Difícilmente voy a ir a ellos y facilitárselos. Es decir, si mataron a Morgan, nada les impide hacer lo mismo conmigo, especialmente si quieren las drogas que la policía ya tiene. No tienes que hacer nada. Ahora, lo primero es lo primero, estás asumiendo que es un asesinato, pero ¿y si no tenían la intención de matarlo? Especialmente si creen que sigue vivo. Tal vez se pelearon, y uno de ellos le dio un buen golpe que lo derribó y se golpeó la cabeza al caer. Incluso podría haberse levantado y parecer bien. Lo he visto antes, hombres peleando y luego caminando de vuelta a sus alojamientos, solo para ser encontrados muertos en sus camas por la mañana. Tal vez su muerte fue un accidente. Anémone tragó saliva. Homicidio involuntario, no asesinato, pero eso no lo hace correcto. Morgan no debería haber muerto. Dunstan inclinó la cabeza. De acuerdo. Quizás sus compañeros de barco llevaron el contrabando a bordo sin decirle lo que estaba transportando. Tal vez nadie lo sabía excepto el hombre de cuyas cajas se trataba, y tu marido se topó con ellas. Volteó la mano. Oh, tal vez todos lo sabían. Sus compañeros de barco, el dueño, todos excepto tu marido. Anémone asintió lentamente. Lo que significa que la mejor persona a quien preguntar es el dueño del barco. Anémone empezó a reír. ¿No conoces a Janus? Es tan escurridizo como un cubo de anguilas, y codicioso para colmo. Suplicó que incluyera su barco en mi proyecto de doctorado, solo para obtener un trabajo de pintura anticorrosión gratis en su balde oxidado. Y luego, cuando lo vi y elegí su barco como mi control, el que no tendría ningún recubrimiento, ya que estaba tan atrasado en un nuevo recubrimiento que bien podría no tener ninguno, armó un escándalo absoluto. Me ha odiado desde entonces. Curioso, ya que me llevaba muy bien con su esposa Lucy, pero no la he visto desde que se divorciaron. ¿Cuánto costaría fletar su barco por una noche como lo hicieron esos contrabandistas? Anémone se encogió de hombros. Nunca había necesitado un flete, con la Sea Witch y todo eso. Incluso si lo hubiera necesitado, todos en el club náutico le debían un favor a Morgan por algo, así que solo habría tenido que pedir. Probablemente no necesites fletar todo el barco. Janus realiza excursiones de pesca nocturna, que solo cuestan un par de cientos de dólares por persona. Si te unes a una de esas, no tendrías que fletar todo el barco. Dunstan parecía horrorizado. ¿$200 por una noche de navegación? Ah. La inflación había cambiado mucho los precios desde que Dunstan era niño. Estoy segura de que te debo eso y más por arreglar mi techo.
Sacaré algo de efectivo por la mañana y averiguaré cuándo es la próxima excursión. Solo, por favor, ten cuidado, ¿de acuerdo? Dunstan sonrió. No tienes que preocuparte por mí. Si intenta golpearme, será su mano la que se rompa, no mi cabeza, te lo prometo. ¿Y si lanzo algunos puñetazos propios? Parecía positivamente alegre ante la perspectiva. Anémone solo se sintió enferma. Por favor, no lo hagas. Ya ha habido suficiente violencia. No quiero que nadie más salga herido. Solo quiero saber que quien mató a Morgan vaya a prisión, con suerte por mucho tiempo, y que no vengan por mí ni por nadie más. Él inclinó la cabeza. No te preocupes. Soy tu protector jurado y haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Y eso la preocupó más que nunca. 39. Dunstan apenas llevaba 5 minutos a bordo del Catch of the Day y ya sabía que el capitán, Janus Smith, amaba más el dinero que cualquier otra cosa en el mundo, incluso más que su barco. Los otros hombres a bordo no parecían notar las abolladuras y las manchas de óxido que marcaban las bordas, o tal vez estaba tan oscuro que no podían verlas. Pero entregaban su dinero con bastante facilidad. Cuando extendían una tarjeta de plástico hacia la máquina que pitaba en las manos de Janus, este fruncía el ceño, pero cuando sacaban efectivo su sonrisa se ensanchaba un poco más. A Dunstan le repugnaba entregar tanto dinero a ese hombre, pero esto era necesario para vengar al marido de Anémone, y para mantenerla a salvo, se dijo mientras se obligaba a separarse de la fortuna que Anémone le había dado. Janus simplemente lo aceptó con un asentimiento y se guardó los billetes en el bolsillo, como si hiciera esto todos los días. Quizás lo hacía, y el barco maltratado ocultaba lo rico que era el hombre. Pero si había conseguido esa riqueza a costa de la vida del marido de Anémone. Dunstan apretó los puños. Si sus sospechas resultaban ser ciertas, destruiría este barco tal como lo había hecho con el de los gilipollas. Se hizo una nota mental para preguntarle a Anémone qué eran los gilipollas. Siéntense, agarren una cerveza y pónganse cómodos. Nos dirigiremos a uno de mis lugares secretos favoritos para pescar, antes de echar unas cuantas líneas y ver qué pescamos. Luego nos moveremos a otro sitio, y tal vez incluso a un tercero antes de que termine la noche. Haremos un poco de pesca de arrastre a alta velocidad mientras viajamos entre los sitios, y veremos si podemos enganchar un par de petos por el camino. Janus abrió una nevera azul, llena de hielo y latas, y comenzó a lanzar latas a los media docena de hombres reunidos en su cubierta. Los demás abrieron sus bebidas, pero Dunstan ni se molestó. No era como si fuera a beberla de todos modos. En su lugar fingió beber de la lata cerrada, riendo de las bromas de los otros hombres aunque no entendiera la mitad de ellas. Finalmente, echaron el ancla, y Janus se movió por la cubierta, ofreciendo consejos a los hombres mientras sondeaban las olas con sus cañas de pescar en busca de peces. Dunstan atrapó algunos peces mientras esperaba, cortándoles la garganta y arrojándolos a la caja que Janus había indicado para guardar la captura, hasta que finalmente Janus se acercó a él. ¿Has pescado algo ya?, preguntó Janus examinando el equipo de Dunstan. Dunstan se encogió de hombros. 3 hasta ahora. En realidad no me interesa tanto pescar como salir a navegar de noche. No tengo tanto tiempo para salir como antes, con mi horario de trabajo y todo eso. Él y Anémone habían ideado una historia de cobertura para él, que había memorizado obedientemente aunque le costara creerla. Esta vez cuando volví a casa, me encontré con que mi mujer me había echado. Se había juntado con otro. Así que estoy un poco perdido hasta que encuentre un nuevo lugar donde quedarme, o hasta que empiece mi próxima rotación. Janus asintió. ¿FIFOLE? Sí, es duro. Quiero decir, trabajar lejos a todas horas del día y hacer lo mejor para tu familia, solo para que la zorra te traicione cuando vuelves a casa. Sé lo que es eso. Solía hacer un montón de viajes de una semana para tipos de la minería, como tú, y luego un día ella se fue y me dejó.
Jura que no hay otro hombre, pero tiene que haberlo, ¿sabes? No ha trabajado ni un día desde que nació el primer niño, y hay 3. Alguien tiene que pagar las cuotas escolares y esas cosas. Y ese tribunal de familia, un montón de criminales fingiendo ser abogados si me preguntas. Me dejaron limpio y casi me quitan el barco. Se lo dieron todo a ella, el dinero que gané, trabajando como un burro, mientras ella estaba sentada todo el día viendo dibujos animados con los niños. Janus sacudió la cabeza. ¿En qué mundo se despreciaba de repente a las mujeres por cuidar de sus hijos? Dunstan deseaba desesperadamente preguntarle más al hombre, pero no se atrevía. Anémone se lo explicaría más tarde, esperaba. Ahora espera que cuide a los niños los fines de semana. Incluso hizo que el tribunal lo incluyera en el acuerdo de divorcio. Para poder engañarme con el tipo misterioso con el que dice que no se está acostando. Le dije que no puedo tenerlos por las noches, porque trabajo de noche, haciendo pesca nocturna y todo eso, pero eso no la detuvo. Los deja por la mañana y los recoge por la noche. Duermo durante la mayor parte del tiempo, excepto cuando los niños juegan demasiado fuerte. Entonces les grito hasta que se callan. No sé de qué se quejaba, cuidar niños no es difícil. Como si estar sentada sin hacer nada, viéndolos, no fuera la razón por la que su trasero se puso tan grande. Janus se tocó la nariz. ¿Sabes qué? La arreglé. El tribunal dijo que tengo que darle parte de lo que gano, para mantenerla a ella y a los niños, como si todavía estuviéramos casados, pero por eso hago tantos viajes nocturnos. Verás, cuando pagas en efectivo puedo mantenerlo fuera de los libros, y si no está en los libros entonces no le debo nada. Dunstan se sintió enfermo, lo cual era toda una hazaña para una gárgola que no estaba segura de tener siquiera un estómago, y mucho menos algo en él para vomitar. Esta excusa de hombre quería abandonar a su esposa e hijos, en lugar de mantenerlos, como lo haría cualquier hombre honorable. Quería golpear al hombre, pero por el bien de Anémone no podía. Se obligó a asentir en su lugar. Eso es inteligente. Mi chica dijo que estaba embarazada e íbamos a casarnos. Luego cuando volví, está casada con otro tipo y le dice que el bebé es suyo. Janus simplemente sacudió la cabeza. Zorra. Si el otro idiota le cree a esa puta mentirosa y tramposa, sin una prueba de ADN, entonces se la merece. Estás mejor sin ella, amigo. Mira, te diré que cada vez que quieras volver a un viaje de pesca nocturna y pagues en efectivo, te daré un descuento del 10%. La apertura perfecta para lo que necesitaba preguntar. ¿Y si vengo todas las noches hasta que regrese al sitio? Así no necesito buscar un lugar donde quedarme todavía. Janus frunció el ceño. Bueno, hago excursiones como esta la mayoría de las noches, pero ocasionalmente hago una privada. Como una despedida de soltero. No podría llevarte en esas noches. ¿Y si les dijeras que soy tu marinero? Preguntó Dunstan ansiosamente. Te pagaría lo mismo. Nunca tendrían que saberlo. Podía ver los engranajes girando en el cerebro del hombre. ¿Dinero extra y un par de manos gratis para ayudarlo? El bastardo codicioso no podría rechazarlo posiblemente. De acuerdo, dijo Janus lentamente. Pero tendrás que demostrarme que sabes moverte por un barco antes de eso. Para que puedas pasar por marinero. Dunstan asintió ansiosamente, prometiendo ser un aprendiz rápido que haría todo lo que se le pidiera. Bueno, hasta que no lo hiciera, por supuesto. Pero Janus no necesitaba saber eso. Regresaron al puerto cuando las primeras franjas del amanecer coloreaban el cielo. Dunstan corrió a casa para darle las buenas noticias a Anémone. 40. Anémone no podía dormir. Entre las pesadillas del cuerpo de Morgan o ella misma perdida en el mar, o despertarse en pánico porque creía haber oído un ruido que podría ser Lucky o la casa crujiendo. Si Dunstan hubiera estado en casa, quizás lo habría persuadido para que le diera otra gloriosa noche de distracción, pero él estaba fuera pescando información con Janus.
El sol ni siquiera había salido cuando finalmente se rindió y decidió ir a trabajar temprano. De todos modos, no es como si pudiera dormir. Pero al salir por la puerta principal, notó que el café al otro lado de la calle estaba iluminado, con las puertas abiertas de par en par y el aroma más increíble llegando hasta su nariz. Café y un muffin. Estaba dentro antes de haber decidido siquiera que los quería. Pero cuando vio la bandeja de muffins, los quiso todos. «Buenos días», dijo la mujer detrás del mostrador. Anémone no podía apartar los ojos de los muffins. «Uno de todos ellos, por favor. Y un café. Flat white, hoy uno grande». Levantó la mirada para encontrarse con los ojos de la mujer y la reconoció. «Oh, Tacey, ¿verdad?» Tacey sonrió. «Sí. Y probablemente debería preguntar tu nombre, no solo para llamarte cuando tu café esté listo, sino para no llamarte adicta a los muffins en mi cabeza. Cuando los muffins son tan buenos como los tuyos, la adicción es inevitable», dijo Anémone. «Pero mi nombre es Anémone». «¿Como el coral?» Eso es lo que Morgan había dicho cuando se conocieron. Una punzada de tristeza le pellizcó el corazón, pero la apartó. «Sí, como el coral. O las flores. Mi madre pensó que eran muy bonitas, hasta que descubrió que las flores son venenosas. Aunque la criatura marina no es más agradable, es venenosa, relacionada con las medusas». Eso la hacía sonar horrible. Por primera vez, Anémone se preguntó si su madre no la había querido mucho. Tacey solo pareció intrigada. «¿Entonces eres más como la flor o como el coral? No me muerdas o te mataré, o acércate para que pueda comerte». Anémone dudó. Ninguna sonaba como ella. «Bueno, en realidad no me valo de morder». Tacey asintió. «Coral, entonces. Puedes mirar pero no tocar. A menos que tuvieras la piel hecha de piedra viva como Dunstan». Anémone suspiró. Lo vería esta noche, después de que se pusiera el sol. Entonces él podría contarle todo sobre su viaje de pesca. «Oh, y hablando de mirar, ahora tenemos un artista residente por las tardes. Es bastante talentoso. Deberías venir y hacerte un retrato, todo mientras bebes tu café. O comes tu muffin. O ambos». Anémone se rió y dijo que lo pensaría. Tal vez una tarde cuando Dunstan estuviera fuera y ella no tuviera nada mejor que hacer. O podría traer a Lucky y pedirle que dibujara al gato para ella. Probablemente debería contactar al refugio para decirles que Lucky se había adaptado a ser una gata casera y que estaba lista para la adopción. Un nudo se le formó en la garganta al pensarlo. No quería perder a Lucky. ¿Y si contactaba al refugio y decía que quería adoptarla, no solo acogerla temporalmente? Después de todo, ya le había puesto nombre y Lucky estaba felizmente instalada en su apartamento. Mejor aún, se había encariñado con Dunstan, y ella lo había visto acariciando a la gata en ocasiones, así que evidentemente el sentimiento era mutuo. Recogiendo su café y la bolsa de muffins, Anémone agradeció a Tacey nuevamente y se dirigió al trabajo. 41. No merece ser padre, tratando así a sus hijos y a la madre de estos, concluyó Dunstan. Anémone lo miró pensativa, como si aún estuviera reflexionando sobre todo lo que le había contado. Y aún así le estamos dando dinero, alimentando su codicia. Podría ser solo una despedida de soltero, como dijo, y no un viaje de contrabando. La gente alquila barcos con frecuencia, y una excursión de pesca con los amigos es algo tan normal que nadie lo pensaría dos veces. Al principio tampoco estaba seguro, pero cuanto más hablaba de ello, quiero decir, empezó siendo solo un alquiler privado, sin permitir otros invitados, y luego comenzó a decir cosas sobre cómo van mar adentro en este caso, para tener más posibilidades de pescar los mejores peces. Para entonces ya había bebido bastante cerveza, así que tal vez no escuché bien, pero dijo que hay más ganancias detrás de Rottnest que en cualquiera de sus lugares de pesca en la costa. No sé cómo será ahora,
Pero en mis tiempos el contrabando pagaba mucho mejor que la pesca, siempre y cuando no te atraparan. Si te atrapaban, te colgaban. Anémone se estremeció. Tiempos bárbaros. Menos mal que las cosas han cambiado. Ahora los contrabandistas solo van a prisión, como todos los demás criminales. Nada tan cruel como la horca o los trabajos forzados o... ¿Sabías que había azotes regulares en la prisión? Una de las joyas de la colección del museo es el poste de castigo original de Jarrah, al que ataban a los prisioneros antes de azotarlos. Hombres y a veces incluso niños. Los tiempos realmente habían cambiado si tales cosas ya no ocurrían. Dunstan recordaba el mordisco del látigo, pero no se atrevía a decírselo. Era mejor que ella no supiera que su propio sudor y sangre habían empapado el poste de castigo que tanto detestaba. Bueno, iré a este alquiler privado para ver si tengo razón o no. En el mejor de los casos, podré ver a los contrabandistas en acción y podremos idear un plan para delatarlos. Anémone aún no parecía feliz. De acuerdo. 42. Después de una semana de ansiedad por el viaje en bote de Dunstan, que podría ser una entrega de drogas, Anémone estaba lista para besarlo cuando regresara a casa. Excepto que las noticias no eran buenas. Después de que Janus pasara navegando por Rottnest, se había encontrado con otro bote. Habían transferido varias cajas iguales a las que la policía había encontrado con el cuerpo de Morgan del otro bote al Catch of the Day, antes de regresar navegando a Fremantle justo antes del amanecer. Necesitaban un plan, y la primera idea de Dunstan, hundir ambos botes con todos a bordo tal como le habían hecho a Morgan, no era algo que Anémone pudiera permitir. La pena capital ya no se practica en estos días. La gente paga por sus crímenes, no muere por ellos. La policía necesita atraparlos con suficientes pruebas para condenarlos. No puedes simplemente matarlos, intentó explicar Anémone, pero Dunstan no quería escuchar razones. No lo entiendo. ¿Cómo esperas que me comunique con la policía desde alta mar y me asegure de que los botes sigan allí cuando lleguen? Insistió. Son botes, se mueven. Quiero decir, si fuera un velero podría dejarlo a la deriva de varias maneras. Si rompiera el mástil no podrían navegar a ninguna parte. Si quebrara el timón o rompiera la rueda no podrían dirigirlo. Pero con estos botes a motor, sin mencionar las balsas salvavidas y los botes auxiliares, no tendría ni idea de cómo detenerlos. Ni siquiera sé cómo funciona el motor. Anémone asintió. Espera, ¿dijiste quitar la rueda? Eso es lo que hacen algunos miembros del club náutico cuando navegan a otras marinas, para evitar robos. Por supuesto, cualquier ladrón solo tendría que llevar una rueda de repuesto y podrían robar lo que quisieran, pero si estuvieran a 30 kilómetros o más de la costa, una rueda de repuesto sería mucho más difícil de encontrar. Dunstan asintió. Eso sí podía hacerlo. Pero, ¿qué hay de la policía? ¿Cómo los encontrarían? Anémone lo consideró. Normalmente diría radio, porque cada marinero que conocía podía manejar lo básico de una radio, pero Dunstan era de una época anterior a la existencia de la radio. Sin mencionar que si alguien grabara su llamada de socorro, tendrían su huella de voz para comparar con él más tarde. Para que esto funcionara, Dunstan tenía que ser un fantasma, alguien que no existía. La forma más fácil de enviar una llamada de socorro desde tan lejos de la costa era una EPIRB, pero tenían que estar registradas, lo que significaba vincularla a ella si no a Dunstan. Eso nunca funcionaría. Morgan siempre guardaba un par a mano por si acaso, aunque rara vez se alejaban lo suficiente de la costa como para necesitar una. De hecho, las había visto en el Sea Witch y se había hecho una nota mental para que las revisaran y volvieran a registrar, ya que se acercaban a la marca de 2 años para eso pronto. Pero hasta que lo hiciera, las balizas que tenían estaban registradas a nombre de Morgan. ¿Y qué mejor fantasma que un hombre realmente muerto? Creo que conozco una manera, dijo lentamente. Se llama EPIRB.
Radiobaliza de indicación de posición de emergencia. Se activan cuando se mojan o puedes activarlas manualmente con un interruptor. Conseguiré una del Sea Witch y te la mostraré. Para cuando Anemone se fue a dormir, ella y Dunstan tenían un plan en el que ambos creían que podría funcionar. Tal vez. Con mucha suerte y quizás un milagro. Eso no le impidió preocuparse por lo que podría salir mal, sin embargo. 43. Dunstan no podía creer su suerte. Todo había salido exactamente como Anemone había planeado. Con el oleaje más fuerte que la semana anterior, habían amarrado ambos botes juntos para pasar las cajas por encima de las bordas, llevándolas a la bodega, donde Dunstan había estado esperando para reducir a cada uno de los contrabandistas uno por uno. Luego los había encerrado en la bodega. Cuando la última caja estuvo a bordo del Catch of the Day, había noqueado a Janus y lo había encerrado en el baño, antes de dirigirse a la otra embarcación para hacer lo mismo con su tripulación. 3 pescadores famélicos no eran rival para una gárgola, y pronto los tuvo tumbados en el suelo de la bodega, encerrados con su apestosa pesca. Hecho esto, había saltado por la borda para enrollar las cadenas de las anclas juntas, de modo que incluso si lograban escapar y desatar las cuerdas, nunca conseguirían desenredar las anclas, a menos que las cortaran por completo. Arrojó ambos timones por la borda mientras se dirigía de vuelta a Janus. Dunstan sabía lo que Anemone había dicho sobre no querer violencia, pero lo que ella no supiera no le haría daño. Además, merecía respuestas sobre cómo había muerto su marido. Así que ató a Janus a la escalera que conducía al puente de mando, y luego le arrojó un cubo de agua de mar para despertarlo. El hombre salió tosiendo y escupiendo. ¿Qué eres? Dunstan sonrió. En lugar del trabajador F&F o humano John Stan, había decidido enfrentar al contrabandista en toda su gloria de gárgola. Alas, cuernos y todo. ¿Eres un demonio? ¿Estoy en el infierno? Dunstan solo sonrió más ampliamente. Yo no hice nada. Solo soy el conductor. Conduzco el bote y llevo las mercancías a la costa. No tengo nada que ver con lo que les pasa después de que las desembarco. Sacudió la cabeza frenéticamente. ¿Dónde está John? ¿Qué hiciste con John? Es un pasajero, su nombre está en los registros, me meteré en problemas si no regresa. ¿Cómo Morgan Sieber no regresó? Janus negó con la cabeza. Yo no tuve nada que ver con eso. Tenía gastroenteritis, ¿de acuerdo? No podía capitanear un bote, cuando ni siquiera podía mantenerme en pie. Se suponía que él los llevaría y luego regresaría directamente. Eso era todo. No es mi culpa que intentara llamar al barco mensajero cuando lo vio. Lo mataron antes de que pudiera informar lo que pensaba que era un barco pesquero extranjero. Ni siquiera vio la carga cuando fue transferida. Pero los pasajeros, ninguno de ellos podía conducir el bote, y cuando chocaron contra un arrecife de regreso, tuvieron que tomar el bote auxiliar para escapar antes de que se hundiera. No fue hasta más tarde que se dieron cuenta de que Morgan faltaba. Cuando el bote auxiliar se quedó sin combustible a mitad de camino de vuelta a Fremantle, abandonaron la embarcación y la hundieron, y le contaron al equipo de rescate una historia sobre cómo habían estado pescando cerca de la isla Karnak, para que no encontraran el bote ni el cuerpo. Ni la carga. Solo cuando intentaron volver a buscarla ellos mismos no pudieron. Continuó en esta línea durante un tiempo. Cuando Dunstan estuvo seguro de que Janus no tenía nueva información que agregar, lo noqueó de nuevo y lo arrojó a la bodega con los otros contrabandistas. Una última cosa por hacer, y podría volver a casa con Anemone. Sacó la baliza que Anemone le había dado y la pegó en la parte delantera del bote, justo por encima de la línea de flotación. Luego arrancó la parte superior y la encendió. Una pequeña luz roja parpadeante le indicó que la había activado, tal como Anemone le había dicho.
Misión cumplida, Dunstan batió sus alas y comenzó su vuelo de regreso a casa. 44. Cuando salió el sol, Dunstan no había regresado. Anémone sabía que eso no significaba que algo malo hubiera ocurrido, pero no podía acallar el pensamiento de que así era como había perdido a Morgan. Mientras se preparaba el café, tomó su teléfono para echar un vistazo a las noticias de la mañana. Había un breve artículo que decía que alguien había activado una baliza de emergencia cerca de Rottnest y que los equipos de rescate marítimo estaban investigando, antes de que el artículo terminara con la promesa claramente insatisfactoria de que habría más por venir. En el trabajo, todos parecían intercambiar miradas entre sí y evitar mirarla a ella. Anémone lo dejó pasar durante una hora antes de que finalmente estallara. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mala noticia que todos han oído excepto yo? Luke, que parecía haber dormido menos que Anémone anoche, intervino. Probablemente no sea nada, pero hubo un barco en problemas en las noticias de la mañana. ¿Oh, es solo eso? Sí, ya me enteré. Beth puso su mano sobre el brazo de Anémone, sus ojos rebosantes de simpatía. Nadie quería decir nada delante de ti porque, bueno, tu marido, y hoy de todos los días. Hoy. Anémone comprobó la fecha. Hace exactamente un año, había perdido a Morgan. Y a su bebé. No era de extrañar que estuviera preocupada por Dunstan. Estaría preocupada incluso por su peor enemigo si estuviera en un barco hoy. Tragó saliva. Cada vez que oigo hablar de un barco en problemas, mi corazón da un vuelco. Probablemente siempre será así. Simplemente, envío una esperanza al universo para que todo salga bien, para que nadie más pierda a alguien como yo lo hice, y luego, bueno, supongo que busco algo más en qué ocupar mi atención. Hablando de eso, ¿alguien tiene algo que pueda distraerme durante el día? Puntos extras y pueden mantenerme alejada de mi computadora, para que no esté revisando las noticias cada 5 minutos. Luke acudió en su rescate. La celda con el último lavabo original de la década de 1850 que quedaba estaba programada para trabajos de conservación. El lavabo en sí no era el problema, pero habían encontrado moho en la celda, lo que representaba un peligro no solo para la plomería sino también para las paredes de piedra caliza y el suelo de jarrá, así que si podía ponerse un traje protector y echar un vistazo más de cerca, antes de preparar un informe para la licitación de los trabajos de conservación. Cualquier otro día, Anémone se habría reído en su cara por sugerir que hiciera algo tan insignificante, pero ahora mismo inspeccionar la plomería sonaba perfecto. Para cuando se dirigió a casa, había redescubierto su aversión por los trajes de protección, había maldecido rotundamente la vaguedad de toda la documentación previa de licitación y había improvisado un borrador de qué tipo de limpieza debería hacerse en esa celda si el presupuesto alcanzaba para un trabajo de conservación adecuado y no solo el tipo de parche que se había hecho todas las otras veces. Pero mientras caminaba a casa, envió más que una esperanza al universo. Esta vez, era un llamado de sirena para que el universo le devolviera a Dunstan, justo un año después del día en que perdió a su marido. Seguramente nadie podía ser tan desafortunado 2 veces en una vida. 45. Dunstan nunca había volado tan lejos en su vida. Había agua debajo de él, claramente visible mientras el sol amenazaba con asomarse por el horizonte, y kilómetros de océano aún lo separaban de Fremantle. No estaría en casa esta mañana, y tampoco podía volar más lejos. En el momento en que saliera el sol, se convertiría en una estatua y caería directamente del cielo a las olas de abajo. Maldiciendo plegó sus alas y se dejó caer en el mar. Cayó y cayó hasta que alcanzó el fondo marino, donde ninguna luz podía tocarlo. Y no un momento demasiado pronto, pues tuvo que sacudirse la rigidez de piedra de sus extremidades durante varios minutos antes de poder reanudar su viaje a casa. Un paso tras otro por el fondo del mar.
Menos mal que las gárgolas no necesitaban respirar. 46. En el momento en que entró en su apartamento, Anémone gritó su nombre. Pero solo Lucky respondió a la llamada, maullando por su cena. Alimentó a la gata, pero no había rastro de Dunstan. El atardecer ardía a través de las ventanas orientales, un borrón naranja que apenas podía ver a través de sus lágrimas. No podía perder a Dunstan. No lo haría. Iría al puerto y lo esperaría, tan pronto como anocheciera. Pero, ¿y si él venía aquí en su lugar mientras ella estaba allí abajo? Pero. Corrió hasta la azotea, escudriñando en todas direcciones con la esperanza de verlo venir. Caminando por la carretera. Volando por el cielo. Algo. Pero no estaba allí. Iría al puerto, decidió. Bajó las escaleras, salió por la puerta principal hasta el rellano, luego bajó la escalera hasta el vestíbulo. ¿Anémone? ¿Dunstan? Se lanzó a sus brazos, besándolo con todas sus fuerzas. Lo rodeó con sus brazos y piernas, sin importarle que su falda se subiera hasta la cintura. Todo lo que le importaba era que él estaba aquí, a salvo, con ella, y estaba. ¿Por qué estás desnudo? Él se rió entre dientes. La ropa me pesaba en el agua. Luego tuve que esperar hasta que oscureciera para volar de vuelta, para que nadie me viera. Pero ahora estoy aquí. Sí o sí. Estaba tan caliente y duro entre sus piernas. ¿Por qué seguía llevando ropa interior? Necesitaba sentirlo dentro de ella. Ahora. Dunstan, por favor, gimió. Él deslizó 2 dedos entre su piel y esas estúpidas bragas y las arrancó. Ahora no había nada entre ellos. Fóllame. Por favor. La empujó contra la pared, penetrándola con una ferocidad que igualaba su propia necesidad de él. Sí o sí. Duro y rápido, como nada que hubiera conocido antes. Mejor que cualquier otra vez. Apenas podía creerlo, pero estaba a punto de correrse ya. Enterró su rostro en el hombro de él, segura de que iba a gritar. ¿Acabas de morderme? Se rió. Creo que ninguna mujer me había mordido antes. Tal vez deba morderte yo a ti por eso. ¿Pero dónde? Sus manos se deshicieron rápidamente de los botones de su camisa y su sujetador, dejando al descubierto sus pechos. Ella arqueó la espalda, suplicándole que hiciera lo que quisiera con ella. ¿Anémone? Anémone. Esa no era su voz. Sonaba como Catena, en pánico mientras golpeaba la puerta principal de Anémone en el rellano de arriba. Anémone parpadeó. Ella y Dunstan estaban en el vestíbulo, apretados contra el pequeño hueco debajo de las escaleras. Sus alas la sostenían mientras él seguía enterrado hasta las bolas dentro de ella, sus manos acunando sus pechos, su boca a centímetros de devorarla de la manera más deliciosa posible. No está en casa. Esa era una voz masculina también arriba. ¿Qué pretendías decirle de todos modos? Que hay una cosa en su mazmorra, un demonio alado y con cuernos que pretende seducirla para poder aprovecharse de ella. Nunca te creerá. ¿Tengo que intentarlo? Anémone. Catena golpeó la puerta de nuevo. Los ojos de Anémone se encontraron con los de Dunstan. Él le dio una sonrisa perezosa, enrollando su cola alrededor de su pezón y dándole un apretón. Ella jadeó con acento agudo, luego se tapó la boca con la mano, esperando que no la hubieran oído. Él comenzó a moverse dentro de ella de nuevo, exquisitamente lento y tan profundo. Olvidó todo sobre los vecinos y mazmorras y demonios con cuernos o sin ellos, y se perdió en la sensación mientras Dunstan tomaba primero un pezón en su boca, luego el otro. Estaba cerca, tan cerca cuando él se detuvo y dijo, «Creo que se han ido. Es seguro subir». Ella no quería parar. Quería que él terminara lo que le estaba haciendo o definitivamente iba a morderlo esta vez.
A menos que quieras enviar a tu gran cosa demoníaca alada y con cuernos de vuelta a la mazmorra. Preferiría llevarte a tu cama, donde pueda aprovecharme de ti una y otra vez. Sus ojos la desafiaban a protestar. Arriba. Ahora logró decir. Sus alas la envolvieron, y solo tuvo un momento para tomar aire antes de ser llevada a través de las paredes hasta su dormitorio. Él seguía dentro de ella. Y ella estaba tan cerca. Siéntate en la cama, ordenó. Él lo hizo, acomodándola en su regazo. Anémone se levantó sobre sus rodillas, luego se hundió sobre él de nuevo. Agarró sus cuernos con sus manos. Primero haremos las cosas a mi manera perversa, dijo. 47. Varias horas y un sinfín de orgasmos después, Anémone yacía junto a Dunstan en la cama, sin aliento y dolorida, pero más feliz de lo que podía recordar desde hacía un año. ¿Por qué mi vecina intentaría advertirme sobre ti? Preguntó. ¿Cómo podría siquiera saber de tu existencia? Dunstan se encogió de hombros. Tal vez me vio cuando regresaba del puerto. Por cierto, lo logré. El plan salió exactamente como se suponía. Pude ver el faro parpadeando mientras me alejaba volando. Anémone sintió que sus mejillas se sonrojaban. Había estado tan preocupada por Dunstan y luego tan feliz de verlo de vuelta a salvo, que ya no le importaban los asesinos de su marido. Todo lo que había querido hacer era hacer el amor con su monstruo. Contra la pared, en la cama, inclinada sobre el baúl y de nuevo en la cama. Se estaba volviendo adicta a su miembro, si no lo era ya. Y a su boca y sus alas y sus manos y esa cola traviesa, si no supiera mejor, pensaría que estaba enamorada de él. Y el pensamiento de perderlo. ¿A quién quería engañar? Estaba enamorada de él. Trazó una línea por sus abdominales duros como una roca, deteniéndose justo antes de llegar a su miembro siempre erecto. Una de las ventajas de estar hecho de piedra viviente, había dicho él. Deberíamos hacer el amor para celebrar tu victoria, dijo ella. O podría finalmente tener mi malvada manera contigo como te advirtieron tus vecinos. Se sentó y luego dio una palmadita en su muslo. Ven, siéntate en mi regazo, dulce muchacha. Apenas se había sentado cuando sus alas se curvaron a su alrededor, manteniéndola en su lugar. Agárrate de mis cuernos, susurró. Para que pueda llevarte al viaje de tu vida. Lo cual hizo. 48. Pasó una semana antes de que la policía volviera a tocar a su puerta. Una semana de días ajetreados en el trabajo y noches celestiales en la cama con Dunstan. Ni siquiera en su luna de miel había tenido tanto sexo, pero en cuanto se ponía el sol y él aparecía, ella estaba desesperada por más. Pero a la luz de la tarde, con los detectives Nuncio y Rasul en su puerta, apartó cualquier pensamiento sobre sexo e intentó parecer la viuda afligida de Morgan, pues seguramente era de su asesinato de lo que venían a hablar. Les dejó sentarse en su cocina de nuevo, pero esta vez no hizo café. Ya había tomado suficiente para un sábado normal, y tenía la intención de comprar el siguiente en el Shut Up Café al otro lado de la calle antes de que cerraran por el día. El forense ha terminado con los restos de su esposo y está listo para entregárselos para que pueda darles sepultura, comenzó el detective Rasul. Anémone asintió. Ya habían celebrado un servicio funerario para Morgan, aunque no hubiera cuerpo en el ataúd. Ahora que había un cuerpo, tendría que organizar su cremación. Él siempre había dicho que quería que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, y ella le concedería ese deseo. Gracias. Doctora Sieber, ¿qué sabe usted sobre Janus Smith? Ella parpadeó. Era el dueño del barco en el que estaba mi esposo cuando murió. El Perfect Catch. Sí, pero ¿qué sabía de él? Ella exhaló. Lo conocía como el esposo de mi amiga Lucy. Un miembro del club náutico con un barco charter maltratado del que no cuidaba adecuadamente.
Era amigo de Morgan, todo el mundo era amigo de Morgan, así era él, pero a mí no me caía bien. Era desagradable, especialmente cuando Lucy no estaba cerca. Después de que se divorciaron lo evité por completo. Los dos hombres asintieron. Nuncio seguía tomando notas, pero Rasul había dejado su tableta, ansioso por hacer la siguiente pregunta. ¿Sabe por qué el señor Smith tendría una de las balizas de emergencia de su esposo en su barco? Anémone se encogió de hombros. Bueno, Morgan salió con el Perfect Catch aquella fatídica noche. Nunca salía sin un EPIRB, así que estoy segura de que llevaba uno consigo. Lo cual es extraño, ahora que lo pienso, porque ¿por qué no se activó cuando el barco se hundió? Creía que se activaban al mojarse. ¿O acaso el barco estaba demasiado profundo para que la señal de la baliza fuera captada por el satélite antes de que se agotara? Los dos hombres intercambiaron miradas. Fuera lo que fuese, ninguno de ellos quería ser el que se lo dijera. Una baliza registrada a nombre de su esposo se activó hace una semana, a unos 40 kilómetros de la costa. La encontramos adherida al nuevo barco del señor Smith, el Catch of the Day, que estaba enredado con otro barco, un pesquero extranjero con una carga muy interesante. Dunstan no había mencionado ninguna carga, ni nada sobre el otro barco, así que Anémone no tuvo que fingir su sorpresa. ¿Qué era? Bueno, drogas, pero también una gran cantidad de trepang. Varias especies de pepino de mar que solo se encuentran en parques marinos protegidos a lo largo de la costa oeste de Australia. Su respiración silbó. ¿Pesca ilegal y contrabando de drogas? Espero que esos hombres vayan a la cárcel por mucho tiempo. Eso es horrible. ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre Janus Smith? Anémone negó con la cabeza. Nada que no les haya dicho ya. Apenas conocía al hombre. ¿Qué hay de su nuevo marinero, John Stan? ¿Quién? Intentó poner la cara más inexpresiva posible. El señor Smith tiene un nuevo marinero, un hombre al que estaba entrenando para ayudarlo en su negocio de charter, llamado John Stan. No habían firmado ningún contrato nuevo todavía, así que solo tenemos su palabra de que este hombre existe y el testimonio de uno de los pasajeros, un hombre bastante cooperativo que lamenta profundamente haber golpeado a su esposo. El asesino de Morgan. Anémone tragó saliva. ¿Están diciendo que este hombre John Stan es responsable de la muerte de mi esposo? No, es solo una persona de interés. Uno de los pasajeros del señor Smith la semana pasada, cuando se activó la baliza, confesó haber estado a bordo del Perfect Catch la noche en que murió su esposo. Y tanto él como el señor Smith tienen una historia de lo más notable, sobre un marinero que desapareció y un demonio que atacó su barco. El señor Smith dijo que el demonio lo ató e hizo cosas con él. ¿Un demonio? Bueno, Dunstan era un poco adicto al sexo, pero ella no era peor que él y definitivamente era humana. ¿Están seguros de que no vieron al hombre polilla? Ha habido algunos vídeos en internet, o alienígenas. He oído que a los alienígenas les van las cosas kinky como esa. Nuncio negó con la cabeza. No sé lo que vieron. Tal vez estaban todos borrachos o se lo inventaron. Con el tiempo sabremos la verdadera historia, y le recomiendo encarecidamente que nos cuente todo lo que sabe ahora, o tendremos que volver a hacerle más preguntas. Anémone se encogió de hombros de nuevo. Nadie quiere llegar al fondo de la muerte de mi esposo más que yo, detectives. Si tienen preguntas, estaré encantada de responderlas. Pero si están buscando monstruos imaginarios, no los encontrarán aquí. Soy científica. Creo en lo que puedo observar, no en algún engaño que alguien se haya inventado. Si tuvieran una foto de este marinero o del demonio. Rasul le ofreció una sonrisa. Muy parecido al sistema legal, doctora Siber. Creemos en la evidencia y en lo que ésta puede probar. Un testimonio poco fiable sobre demonios y hombres que no parecen existir. Bueno, suena bastante descabellado. Por supuesto, a nadie se le ocurrió tomar una foto,
a pesar de que todos los hombres tenían sus teléfonos consigo. Quizás tengan la intención de alegar locura por sus crímenes en el tribunal. No sé mucho sobre casos judiciales, criminales o de otro tipo. Pero les deseo suerte con su investigación, dijo Anémone. ¿Su informante les proporcionó algo útil que sí les ayude? Aparte de sus alocadas historias sobre demonios y marineros, les había contado todo lo que sabía sobre el tráfico de drogas tal como lo conocía, incluyendo a las personas que habían pintado mensajes amenazantes en la pared de aquella enfermera, así que parecía que habría muchos más arrestos por venir. Anémone y la enfermera estarían a salvo. Les tomó otro minuto o dos de charla trivial antes de que pudiera cerrar la puerta firmemente tras ellos. Anémone miró su reloj. Todavía tenía tiempo para tomar un café y un muffin. 49. Anémone miraba fijamente la vitrina de los muffins, sin poder aceptar del todo su vacío. Había decidido durante el corto paseo al cruzar la calle que se merecía un muffin extra después de ese interrogatorio, y ahora ni siquiera podía tener uno. Rochelle le ofreció una sonrisa comprensiva. Lo siento, hoy nos hemos quedado sin muffins. Pero tenemos unas nuevas tartas de queso con mousse de chocolate blanco y frambuesa. Individuales. Capas de mousse de chocolate blanco sobre mousse de frambuesa, con una base de galleta de chocolate negro, señaló la vitrina. Combina muy bien con un chocolate caliente oscuro tipo Viena. Anémone cerró los ojos. Una persona sensata se iría a casa y comería una ensalada. Pero ella no quería ser sensata. Además, ¿quién comía ensaladas en invierno? Con gusto calentaría una sopa de verduras, pero la lechuga podía esperar hasta que el tiempo fuera más cálido. Sí, por favor, dijo. Rochelle registró la venta y Anémone acercó su tarjeta para pagar. Podrías sentarte en la esquina. Nuestro artista residente llegará pronto y es muy popular. Si eres la primera en la fila, incluso podría terminar tu retrato a tiempo para que te lo lleves cuando te vayas. Rochelle la empujó hacia la mesa de la esquina. Vamos, te llevaré tu pedido cuando esté listo. De mala gana, Anémone se dirigió hacia la esquina, pero luego cambió de opinión y tomó la mesa contigua. La pared estaba cubierta de bocetos, tanto en blanco y negro como en color. Principalmente rostros de personas, retratos de cabeza y hombros, algunos bebiendo café o comiendo pastel. Había toda una fila de Rochelle, en varias poses mientras atendía a la gente en el mostrador. El artista había captado su sonrisa a la perfección, incluso en los bocetos que parecían unas pocas líneas apresuradas. Tal vez debería esperar al artista y pedirle que le hiciera un retrato. La primera impresión de un artista sobre quién era ella ahora, la viuda de Morgan, la amante de Dunstan o simplemente la adicta a los muffins del café. Quizás una adicta a la tarta de queso, si sabía tan bien cómo se veía, pensó mientras Rochelle se acercaba. Anémone se tomó su tiempo saboreando la tarta de queso, que estaba tan buena como Rochelle había prometido. El chocolate vienés era demasiado amargo, hasta que echó un par de sobres de azúcar y removió la crema, lo que lo hizo bebible, aunque no algo que volvería a pedir. Pero para cuando terminó, el sol casi se había puesto y Dunstan estaría despertándose. Echó una última mirada anhelante a las imágenes en la pared, pero el misterioso artista que las había dibujado no había llegado, y ella quería contarle a Dunstan sobre la visita de la policía antes de que se distrajeran haciendo otras cosas. Quizás se haría el retrato mañana o alguna otra noche. Dunstan la estaba esperando. 50. Que tengas un día encantador, mi dulce muchacha. Volveré para calentar tu cama al anochecer, susurró Dunstan en su oído. Le besó el cuello una última vez y luego se fue, de vuelta a la oscuridad para esconderse del amanecer. Anémone miró las persianas. Se suponía que debían bloquear el sol, pero dos franjas de la toras a cada lado dejaban entrar la luz que alejaba a Dunstan cada mañana.
Ahora si consiguiera cortinas opacas que cubrieran la ventana y los lados, tal vez podría despertar junto a él, e incluso hacer el amor por las mañanas antes de ir al trabajo. O toda la mañana, un domingo como este. Bueno, ya que estaba despierta, bien podría levantarse y usar el baño. Anémone llegó hasta el lavabo antes de que la náusea la venciera y vomitara. Vaya, eso tenía que ser la cena de anoche, y ese delicioso pastel de queso también. Debió haber algo malo con el pastel de queso, decidió. O ese chocolate amargo. Se enjuagó la boca y se dirigió a la cocina por un poco de agua antes de volver a la cama. El agua tampoco quiso quedarse dentro. Una hora después, cuando todo lo que expulsaba era bilis, Anémone yacía en la cama, con toda la energía de un trapo mojado. Tenía que haber sido algo de la cafetería. No había estado tan enferma desde antes de que Morgan muriera. Cuando todavía estaba embarazada. No, no podía ser. Anémone buscó a tientas su teléfono para revisar el calendario. No había prestado mucha atención a su período desde que Morgan se fue. No era como si pudiera intentar tener otro bebé sin marido. Su último período había sido hace 6 semanas. Eso no era posible. Dunstan era una gárgola, por el amor de Dios. De piedra. No tenía erecciones como un humano normal, porque no tenía sangre, ni ninguno de los otros fluidos corporales necesarios para dejar embarazada a una chica. A menos que pudiera. 6 semanas de embarazo. Incluso eso no era posible. Habría tenido que concebir el día antes de que se esperara su último período, y ella y Dunstan no habían estado fornicando como conejos por más de una semana. Bueno, excepto esa primera noche después de que encontró a Morgan. Pero eso había sido una sola vez, y él no había llegado realmente, ¿verdad? No lo sabía. Había estado tan absorta en su propio placer, que ni siquiera había prestado atención al de él. Oh, evidentemente disfrutaba lo que hacían, de eso estaba segura, pero si alguna vez había, ya sabes, no podría decirlo. No es como si gritara su nombre de la manera en que ella gritaba el de él. Y no era humano, así que no se ablandaba un poco después como los hombres normales. Pero incluso si lo hiciera, ¿quedar embarazada a la primera? ¿Sin siquiera intentarlo? Después de que ella y Morgan lo habían intentado durante años, y aún así había perdido al bebé. No podía estar embarazada. No era posible. Todavía tenía algunas pruebas de embarazo en el botiquín del baño. Tan pronto como tuviera suficiente líquido en ella para orinar en una, demostraría de una vez por todas que no estaba embarazada del bebé de su amante gárgola. 51. El sol de la tarde se filtraba por la ventana del baño, creando un halo alrededor de las 3 pruebas de embarazo que Anémone había alineado en el lavabo. Las 3 decían lo mismo, que no había nada malo con el pastel de queso de la cafetería, y que en poco menos de 8 meses, si tenía mucha suerte, finalmente se convertiría en madre. Tiró las pruebas a la basura. No debía hacerse ilusiones. Había perdido el último, y no había garantía de que pudiera llevar este embarazo a término. Tal vez no estaba destinada a ser madre. Después de todo, algunas personas no lo estaban. Tenía a Lucky. Eso le bastaría. Pero si pudiera llevar este embarazo a término. Se le cortó la respiración. Haría todo lo posible por ser la mejor madre posible. No sería perfecta, pero al menos lo intentaría. No es como si pudiera tener más de uno. Un solo hijo ya sería un milagro. Más de lo que se atrevía a esperar. Anémone estalló en llanto. No estaba segura de cuánto tiempo le tomó recuperar el control, limpiarse los ojos y la nariz, pero para cuando lo hizo ya tenía un plan. Visitaría a su médico durante la semana para un chequeo, para asegurarse de que todo estuviera bien, y programaría una cita con el obstetra que había elegido la última vez. Pero primero,
Debería encontrar la caja de cosas para bebé que había comprado para el bebé que perdió. Una caja que había traído al apartamento, pero que no había podido soportar desempacar. Hasta ahora. Anémone revisó cada habitación de la casa, pero no había señal de esa caja. ¿Podría haberla guardado en el almacén de abajo? No se le ocurría dónde más podría estar. Encendió la luz en el almacén y vio por qué. Junto a la caja había otra que había pedido en línea, que había llegado después de perder al bebé. Tenía la imagen de una cuna en el costado, con una madre y un bebé felices. Apenas había podido mirarla. Ahora, la observaba pensativamente. Había investigado mucho, y había sido la mejor cuna disponible entonces, lo que significaba que definitivamente serviría para este bebé. Mejor subirla ahora, mientras aún pudiera levantar cosas por si acaso. Logró cruzar el vestíbulo y llegar a la mitad de las escaleras antes de arrepentirse de haber levantado la caja. Debería haber esperado y pedido a Dunstan que cargara la maldita cosa. «Oh, ¿necesitas ayuda con eso?» Catena y un hombre corpulento que no conocía estaban en el rellano, mirándola desde arriba. La mujer fuerte e independiente en ella quería decir que no. Pero la que había vomitado media docena de veces antes del desayuno, ganó. «Oh sí, por favor». El gigante la levantó con una mano como si no pesara nada. Luego esperó en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño mientras la miraba, mientras Anémone se arrastraba detrás. «¿Vas a tener un bebé?», exclamó Catena. «Apenas se te nota». «Vaya, debes haber concebido la última vez que tú y tu marido, eso es». Se puso de un alarmante tono rojo y se calló. «¿Dónde quieres que ponga esto?», preguntó el gigante. Anémone abrió la puerta y señaló el pasillo. «Solo déjala en la habitación de invitados, por favor». Él la dejó allí, y luego volvió para pararse junto a Catena. «Les deseamos lo mejor para su salud y felicidad», dijo con su profundo ceño fruncido desmintiendo sus palabras, antes de rodear con un brazo los hombros de Catena y prácticamente arrastrarla de vuelta a su apartamento. «Thor, eso fue grosero», le regañó Catena, luego se volvió para gritar por encima del hombro. «Lo siento por Thor. No está acostumbrado a cosas como los buenos modales y hablar con mujeres. Estamos realmente muy felices por ti». La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Anémone se quedó mirándolos por un largo momento antes de volver a su propio apartamento. El extraño nuevo novio de su vecina, si es que realmente lo era, definitivamente no era su problema. Tenía suficiente de qué preocuparse. Y tal vez incluso por qué ilusionarse. 52. El sexo con Anémone era algo que Dunstan nunca había experimentado antes. Como hombre había tenido buen sexo, o al menos eso creía, pero con ella, podía pasar toda la noche, con ola tras ola de placer bañándolos a ambos. Nunca pensó que sería posible para una gárgola experimentar un orgasmo, pero con Anémone, no era cuestión de sí, sino de cuántos. Más de los que se molestaba en contar ahora, porque estaba demasiado concentrado en el placer de ella, en la forma en que su respiración se entrecortaba justo antes de que se tensara con fuerza y gritara su nombre. Él podía pasar toda la noche, pero ella seguía siendo humana, así que necesitaba dormir. A regañadientes salió de ella y los limpió a ambos. El brillo en sus ojos mientras lo miraba, si no supiera mejor, pensaría que era amor. Pero nunca había conocido a una mujer capaz de amar, sin importar cuántas veces dijera que lo hacía. Anémone nunca había hablado de amor, y él nunca la había conocido por mentir, lo que la hacía superior a la mayoría de las mujeres que había conocido. Sin embargo, cuando escuchó a alguien gritando su nombre desde la azotea, supo que tenía que responder. Pero esperó hasta que Anémone se quedó dormida antes de dejar su lado, para averiguar quién estaba haciendo tanto ruido.
Un hombre corpulento estaba de pie al otro lado de la valla que separaba la sección de la azotea de Anémone de la de su vecino. Una forma familiar, aunque Dunstan no podía evocar un solo recuerdo que le dijera el nombre del hombre. ¿Cómo me conoces?, exigió Dunstan. Él podría no recordar, pero el otro hombre sí. Soy tu hermano. ¿Ven? Tanta esperanza en esa sílaba, solo para ser destrozada cuando el otro hombre negó con la cabeza. Torestán. Conocía el nombre, pero los recuerdos del hombre tardaban en surgir. Tal vez si pudiera ver la cara del hombre. Da un paso a la luz para que pueda verte, hermano. Si es que este hombre era realmente su hermano. Torestán saltó ligeramente sobre la baja valla, de modo que el haz de la farola iluminó su rostro. Sí, era familiar, pero... Sigues maldito, dijo Torestán. Aún eres una gárgola. Pensé que debías ser un hombre para haber engendrado un hijo, pero ¿cómo? Un hijo. Recordaba haber oído hablar de un niño, aunque nunca lo había visto. Cara. Le dio mi hijo a Oscar cuando se casó con él. Los recuerdos surgieron del rostro de Cara mientras le decía que había elegido a su mejor amigo en lugar de a él para ser su esposo, incluso cuando el niño era de Dunstan. Ella había hablado de amor, pero había sido una mentira. Eso es mentira. Nunca me dejaste decir una mala palabra sobre Cara, incluso cuando sufrías por su pérdida. Pero ella era una puta mentirosa que os engañó a ti y a Oscar. El niño que dio a luz era hijo de Oscar. Lo juraría sobre la tumba de nuestro padre. Se encontraba con él en la cantera todos los días durante meses, gimiendo como un fantasma loco mientras se lo follaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que quedara embarazada, y se casó con él como quería. Luego volviste a casa, y ella le echó en cara la propuesta de Oscar después de que la sedujeras. Luego vino a contarte sobre el bebé, jurando que era tuyo, gritando sobre cómo le habías prometido casarte con ella, pero ya te habías vuelto al mar. Tuve que llamarla mentirosa, para enviarla a rogarle a Oscar que la aceptara de vuelta. El pobre hombre se casó con ella, arpía como era, y tú esquivaste una bala con esa. Así que no me hables de Cara. Dunstan no entendía. ¿Entonces de qué hijo estás hablando? Del que la viuda lleva en su vientre. Tu hijo, porque no puede ser de su marido muerto. Vinimos a advertirle sobre ti, pero ya era demasiado tarde, ¿no? La habías seducido, igual que sedujiste a Cara. Maldita sea, Dunstan todavía era una viuda de luto. Esa primera noche que había hecho el amor con Anémone, y cada noche asombrosa desde entonces. Estos recuerdos eran claros como el cristal. Cada gemido entrecortado, cada súplica desesperada por más. Si él había seducido a Anémone, ella lo había seducido a él de vuelta. No fue así. Anémone y yo nosotros. ¿Se enamoraron? Quería negar que fuera posible, pero en el momento en que pensó las palabras se sintieron correctas. Eso no significaba que las soltaría a este hombre. El hombre que afirmaba ser su hermano culpándolo por... ¿Dijiste que Anémone está embarazada? Por supuesto, idiota. ¿Qué crees que pasa cuando te acuestas con una mujer? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo podía saberlo este extraño cuando él mismo no lo sabía? Porque Catena y yo la vimos hoy, llevando una cuna arriba para el bebé. ¿Y dónde estabas tú? Dunstan cerró los ojos. En la oscuridad, escondiéndose del sol, cuando debería haber estado ayudándola. Ella no es Cara. Esta es una buena mujer, y aún puedes hacer de ella una mujer honesta. Ve ahora mismo y cásate con ella como deberías en lugar de huir al mar. Sé un padre para tu propio hijo, aunque solo Dios sabe cómo se verá un bebé mitad gárgola. Cásate con ella, antes de que tenga el sentido de encontrar a alguien más como hizo Cara para ser un verdadero padre, para proveer para ella y el niño. Torestán negó con la cabeza. Se suponía que debías protegerla, no seducirla.
No es de extrañar que no hayas roto la maldición, si ni siquiera pudiste protegerla de ti mismo. Por supuesto que la había protegido. Del techo que se derrumbaba, y luego ayudando a atrapar a los asesinos de su marido. La había abrazado cuando lloraba, había estado allí para ella siempre que lo necesitaba. Incluso en la cama, había sido su necesidad la que lo había llamado a ella, y no podía negárselo. No podía negarle nada. Si Anémone realmente estaba llevando a su hijo. Miró hacia arriba, pero Torestan se había ido. Vaya hermano, juzgándolo y luego desapareciendo antes de que pudiera defenderse. Al diablo con él. Esto era, entre él y Anémone. Volvería con ella y esperaría hasta que se despertara. Entonces le preguntaría, y si lo que Torestan le había dicho era cierto, entonces, ella lo haría el hombre más feliz del mundo. 53. Cuando Anémone abrió los ojos, encontró a Dunstan mirándola fijamente. «Buenos días», dijo y luego se incorporó para ver el reloj. ¿Las 5 de la mañana? Oh no, eso era demasiado temprano para estar despierta. Retiro lo dicho. Necesito dormir más. Por favor. Volvió a abrir los ojos. Él seguía mirándola fijamente. ¿Qué pasa? ¿Es cierto? ¿Estás esperando un hijo mío? Ella suspiró. Había querido esperar hasta ver al médico, para asegurarse de que todo estaba bien, pero... Eso creo. Me hice una prueba de embarazo y dio positivo, pero como perdí el último no estaba segura. He pedido cita con el médico para el lunes, para que compruebe si todo está bien. No iba a decir nada hasta que lo confirmara, pero, ¿cómo diablos te has enterado? ¿Es algún tipo de poder secreto de gárgola que no me has contado? Me lo dijo Torestan. ¿El nuevo novio gruñón de mi vecina? Si antes no le caía bien, ahora estaba realmente enfadada con él. Es un imbécil. Es mi hermano. Ella parpadeó. Pobre de ti. Dunstan se rió. Me ordenó que me casara contigo. Un imbécil enorme, entrometido y me tomé en todo, al que voy a patear el trasero la próxima vez que lo vea. ¿Qué asunto es ese suyo? ¿No importa? Tiene razón. Si vas a ser la madre de mi hijo, entonces quiero casarme contigo. Para proveeros a ti y al bebé. No solo protegeros. Tendré que buscar trabajo y aprender a vivir en esta época. ¿Acaso tengo algo que decir en esto? Dunstan la miró fijamente. Pero pensé que estarías feliz. ¿No es eso lo que toda mujer quiere? ¿Un hombre que la cuide mientras ella tiene a sus hijos? No lo sé, nunca he tenido hijos. Podría ser una madre terrible. Quizás ni siquiera pueda llevar un embarazo a término. Es decir, sé que quería tener hijos. Quería una familia. Solo que me rendí cuando Morgan murió. Ahora solo he tenido unas pocas horas para acostumbrarme a la idea de que podría ser posible de nuevo. ¿Y tú ya estás hablando de matrimonio? Son las 5 de la mañana. Anémone cerró los ojos. Estaba divagando, y ni siquiera ella sabía lo que quería. Bueno, a Dunstan, obviamente. Y al bebé, si el destino le permitía quedárselo. Pregúntame de nuevo cuando nazca el bebé. Cuando sepamos que está sano y salvo y es nuestro. Que podrá caminar delante de nosotros por el pasillo en la boda. Ahora tenía la imagen en la cabeza de un regordete niño pequeño con un vestido blanco sosteniendo un ramo de flores. ¿O sería un pequeño pajecito con un adorable traje? ¿No quieres casarte conmigo? Su voz sonaba serena, pero ella podía ver el dolor en sus ojos. Anémone suspiró. ¿Esto es una locura? Solo te conozco desde hace unas semanas, pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Estoy bastante segura de que estoy enamorada de ti. Así que, maldita sea, sí quiero casarme contigo. Pero no antes de que este bebé pueda caminar. Estos no son tiempos victorianos.
Podemos tener un bebé juntos sin estar casados y resolver las cosas sobre la marcha. Oh, excepto lo íntimo. Estoy bastante segura de que ya lo hemos resuelto, y quiero mucho más de eso. Hasta el tercer trimestre, si recuerdo correctamente. Y después, obviamente. Dunstan seguía mirándola fijamente. Creo que nunca he conocido a una mujer como tú, Anémone Siber. Bueno, si me caso contigo, puede que ya no sea Anémone Siber por mucho tiempo. ¿Cuál es tu apellido, por cierto? Creo que nunca me lo has dicho. Hizo una pausa y luego dijo. Stone. Dunstan Stone. Tiene sentido. Una gárgola llamada Stone. Podría vivir con eso, tomó un respiro profundo. Dunstan Stone, padre del hijo que llevo en mi vientre, ¿te casarás conmigo cuando este bebé aprenda a caminar? Si eso es lo que deseas, entonces sí. Por supuesto que lo haré. Ella sonrió. En realidad, ahora mismo, lo que deseo es que pudiéramos estar juntos de nuevo antes de que salga el sol. El amanecer no es hasta las 7, así que tal vez. Dunstan la volteó sobre su espalda, luego se cernió sobre ella antes de inclinarse para besarla. Por mi prometida, me aseguraré de que tengas 3 momentos de éxtasis antes de que salga el sol. Y procedió a darle todo eso y más. 54. ¿Tenemos que invitarlos a cenar? Se quejó Dunstan. Sí. Le prometí a Catena hace mucho que le haría la cena por haberme ayudado, y él es tu hermano. Probablemente deberíamos anunciar nuestro compromiso, así dejará de fruncir el ceño todo el tiempo. O quizás esa es solo su expresión normal y tu hermano es un gruñón. Alguien llamó a la puerta. Bien, deben ser ellos. ¿Quieres abrir? Dunstan se dirigió a la puerta y regresó un minuto después con Catena y Thor. Thorestan, o como se llamara. Anémone, este es mi hermano menor Thorestan. Thor, esta es mi prometida, Anémone. Ella quiere patearte el trasero por chismorrear sobre su bebé, pero dada su condición pretendo hacerlo yo por ella. Dunstan avanzó hacia su hermano. ¡Alto! Catena se interpuso entre ellos, con una mano sobre el pecho de cada uno. ¿Qué les he dicho sobre pelear? Para sorpresa de Anémone, Thor agachó la cabeza. ¿Ni siquiera afuera? No. Hubo algunas quejas, pero Thor tomó asiento en la mesa y los demás lo siguieron. Anémone revisó el temporizador del horno. Tenía 20 minutos, tiempo suficiente para sentarse y tomar una copa de... Bueno, no vino para ella, pero algo al menos. ¿Entonces tú también eres una gárgola? Le preguntó a Thor. Ya no. Catena rompió la maldición. Anémone lo miró fijamente. ¿Es una maldición? ¿Cómo se rompe? Catena se sonrojó. El libro de hechizos decía algo sobre derretir un corazón de piedra. La maldición de Thor se rompió la mañana después de que tuvimos sexo por primera vez, tosió. Obviamente ese no fue el caso con ustedes dos, si él sigue siendo una gárgola. Así que, supongo que tendrán que intentar algo diferente. Sus mejillas se pusieron aún más rojas. Como crema batida y chispas, sugirió Thor. Catena parecía querer esconderse debajo de la mesa. Anémone ocultó su sonrisa. Mejor cambiar de tema antes de que la pobre chica muriera de vergüenza. ¿Entonces tienen más hermanos gárgola que deba conocer? Thor y Dunstan intercambiaron una mirada. ¿Has visto a Ben? Preguntó Dunstan. Thor negó con la cabeza. Estaba con nosotros esa noche. Primero te llevó a ti y luego a mí, pero no sé qué pasó con Ben. Si estaba enterrado debajo de esta casa, como nosotros, seguramente debería haber despertado cuando lo hicimos, pero... Se volvieron hacia las chicas. ¿Hay alguna forma de averiguar qué pasó? Catena se encogió de hombros. Bueno, si era un convicto como ustedes dos, podría haber algo en los registros de la prisión. Ese es el departamento de Anémone, no el mío. Anémone se quedó helada. Dunstan no le había dicho que era un convicto.
Apenas le había contado algo sobre su pasado. No era de extrañar si el padre de su hijo era un criminal. «Déjenme traer mi computadora», se escuchó decir y salió apresuradamente de la habitación. En el estudio, se tomó un momento para respirar profundamente y calmarse antes de regresar a la mesa con su portátil. Inició sesión en la base de datos y luego preguntó: «¿Cómo se llama tu hermano?» «Beneston», dijo Thor. Anémone lo escribió y presionó Enter. Miró el registro durante un largo momento. No había mucho, pero era suficiente. Aquí dice que murió en 1855. Eso no es posible. Estaba justo allí con nosotros. Tenía que haberse convertido en gárgola también. Iba a estudiar arte. Era muy bueno. Pintura, lápiz, piedra. Podía dibujar con tanto realismo y hacer que creyeras que una estatua estaba a punto de bajarse del pedestal parecía tan real. Recuerdo la estatua de una chica que talló para el castillo Burke. Parecía que estaba a punto de abrir los ojos en cualquier momento. Ben no puede estar muerto. Simplemente no puede ser. Revísalo de nuevo. Los ojos de Dunstan le suplicaban y Anémone hizo clic en el registro para ver si había algo más. Estaba la fecha de su llegada y la fecha de su muerte. ¿Y su crimen? Asesinato. Lo siento, dijo Anémone. No hay nada más aquí. Dice que murió en junio de 1855. Mientras los hermanos expresaban su incredulidad y dolor una vez más, Anémone hizo clic en el cuadro de búsqueda. Esta vez simplemente escribió Stone y presionó Enter. Aparecieron 3 nombres. Solo uno tenía fecha de fallecimiento, pero los 3 tenían la misma fecha de llegada y habían sido condenados por el mismo delito. Anémone cerró los ojos. Había dormido con un asesino convicto. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpida? Todas las señales habían estado ahí. Las muchas veces que se había ofrecido a infligir violencia a las personas por ella, para vengar al asesino de Morgan, lo que le había hecho a ese catamarán. Sí, tu hermano está muerto y lo siento, pero ambos tienen algunas explicaciones que dar. Giró la pantalla para que todos pudieran verla. ¿Les importaría explicar cómo fueron condenados por asesinato y no los ahorcaron por ello? Thor y Dunstan intercambiaron miradas. No lo hicimos. Fuimos acusados injustamente, condenados injustamente, ni siquiera la tocamos. Ni siquiera estábamos en casa, pero encontraron su cuerpo en nuestra cabaña, así que... La mano de Catena tocó la muñeca de Anémone. Si todavía está maldito y es tu protector, puedes ordenarle que te diga la verdad. No podrá mentir. Anémone cerró los ojos. No quería creer que era un asesino, pero tampoco quería darle órdenes. Estaba mal en todos los sentidos. Pero no podía casarse con un asesino. Dunstan, suplicó deseando que pudiera arreglar esto. ¿La verdad? Agachó la cabeza. Ella tiene razón. Ordéname decir la verdad y debo hacerlo. Ya lo he hecho, pero si necesitas oírlo de nuevo. Te amo, y nunca te haría daño. Jamás he lastimado a una mujer en mi vida, y nunca lo haré. Puede que haya golpeado a un hombre o 2, pero nunca he matado a ninguno. Ella lo miró fijamente a los ojos por un largo momento. Quería creerle con todas sus fuerzas. ¿Y qué hay de Thor? Él tampoco ha matado a nadie. ¿Y Ben? Dunstan suspiró. Él estaba enamorado de ella. Quería casarse con ella, llevarla como su esposa a la colonia del río Cisne. Lo habríamos ayudado, pero ella murió. Nadie sabe quién lo hizo. El ceño de Thor se profundizó. Apuesto a que Ben lo sabe o lo supo. La mano de Dunstan se posó sobre la de Anémone. Ella no se apartó. Por favor, Anémone. Necesitamos averiguar qué le pasó a Ben. Si realmente murió ese día o lo que sea que puedas descubrir. ¿Hay otros registros a los que no puedas acceder con esa cosa? Hizo un gesto hacia el portátil.
Ella exhaló un suspiro. Sí, hay registros en la prisión que aún no han sido digitalizados. Puedo revisarlos y ver qué puedo encontrar sobre tu hermano. Aunque sea solo donde está enterrado para poder presentarle nuestros respetos, dijo Thor. Anémone no podía negarles eso. De acuerdo. Mañana veré qué puedo encontrar para ustedes. Pero si la base de datos dice que está muerto, no se hagan ilusiones. Incluso con la medicina moderna, es raro que la gente viva más de 100 años. Los hermanos intercambiaron una mirada de profunda tristeza. Él era el mejor de nosotros. Deberías haber visto su arte. Tal vez algo de eso haya sobrevivido, aunque él no. ¿Nunca se sabe? ¿Nunca se sabe? 55. Buenas noches. Un rollito de canela y un espresso doble para mi protector como prometí, anunció Rochelle mientras colocaba su bandeja sobre la mesa. ¿En qué estás trabajando? En la obra maestra de hoy, dijo él mostrando el boceto. Yo no saco la lengua así. Claro que sí. Cada vez que haces un diseño en la espuma de un capuchino, sacas la punta de la lengua justo así. Voy a añadirlo a la colección. Lo clavó en la pared, junto a todos los otros bocetos que había hecho de ella. Rochelle negó con la cabeza. Si tú y Tacey no hubierais jurado que estáis aquí para ser mis protectores por la noche, pensaría que eres un acosador. Quiero decir, tantas imágenes mías es un poco excesivo. Él se encogió de hombros. Cuando el café está tranquilo y solo estamos tú y yo aquí, me inspiro en ti. Creo que llamaré a la obra de hoy BLEP. Garabateó las letras debajo de la imagen y las subrayó. Rochelle no pudo evitar reír. Estás como una cabra, sin duda, pero dicen que el gran arte requiere al menos un poco de locura. Oh, mira, tenemos un cliente. ¿Para ti o para mí? Él sacó su portafolio. Para mí, creo. Tengo un encargo para él. Rochelle volvió al mostrador. ¿Es el mío? Preguntó el hombre ansiosamente. Oh, es hermoso. Has captado las escamas de los peces a la perfección. Es mejor que la foto. El artista sonrió complacido. Muchas gracias. El hombre sacó su billetera y le pagó, pero no la guardó. En realidad, quería preguntarte si podrías hacer algunas imágenes de mis hijos en el mismo estilo para enmarcarlas. Mi esposa y yo estamos divorciados, y solo puedo verlos los fines de semana. Podría mostrarte algunas fotos. Sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo. El artista levantó la mano. Estaré encantado de hacer retratos de tus hijos, pero debo verlos primero. Las fotos están bien, pero no tienen la misma vida que la presencia de una persona real. Trae a tus hijos al café una noche cuando esté trabajando y lo haré. El hombre guardó su billetera y su teléfono. Oh, lo haré. Esto es hermoso. También les hablaré de ti a todos mis compañeros del trabajo. Entrecerró los ojos mirando la firma del artista. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Ben. Ben Stone. Artista residente nocturno en el café Shut Up, dijo el artista. Esto ha sido Lazos rotos. Un romance de gárgola protectora. Libro 2 de la serie Corazón de Piedra. Escrito por Demelza Carlton.